En principio, disculpar a Marieta, que tenía un pequeño contratiempo familiar, y aunque está por aquí, no va. Voy a sustituirla en la presentación de la siguiente conferencia, de la siguiente sesión, que corresponde al profesor Daniel Muñoz Sempere, que viene de King's College de Londres y que es una presencia muy grata para nosotros en este congreso por varios motivos. Primero, porque este es un congreso sobre los exiliados, y no sé si saben ustedes que los exiliados liberales españoles posteriores a 1823 son los fundadores de las cátedras de literatura española y lengua española en Inglaterra y en Europa, que las primeras que se establecieron, concretamente en la Universidad de Londres, cuando se funda, hacia 1830-31, la ocupa, después de un concurso, Antonio Alcalá Galiano, y al año siguiente se funda la de King's College, y su primer ocupante es Pablo Mendívil, otro ilustre exiliado español, y en definitiva Daniel es uno de los sucesores de... no ocupa la silla de Pablo Mendívil porque él no es catedrático, pero digamos que se sienta alrededor de la silla calentada por primera vez, la cátedra calentada por primera vez por aquel ilustre emigrado que hizo tanto por la enseñanza del español en Londres en aquel momento, no en aquella cátedra, porque estuvo solamente un par de meses antes de morirse, pero en general. Y también es una presencia muy grata porque Daniel es, además de profesor en Londres, es hijo de la Universidad de Cádiz y del grupo de estudios del siglo XVIII, al que sigue perteneciendo. Él estudió su carrera de filología aquí en la Universidad de Cádiz, dentro de este ámbito de estudios, y con este grupo de profesores que también participamos en la organización de estos congresos. Luego hizo su doctorado en Birmingham y con una tesis que luego se publicó brillantemente, y es una publicación de referencia en su tema sobre la Inquisición como tema literario en España y en Europa en esta época de la que estamos hablando. Y desde entonces, ya como profesor en el King's College de Londres, ha seguido trabajando sobre los autores y temas alrededor de estas cuestiones, de las Cortes de Cádiz, de las ideas religiosas, de la representación de la Inquisición y del oscurantismo, el costumbrismo. Pues, ha trabajado también, es uno experto en la obra de José Joaquín de Clara Rosa, y tiene diferentes artículos sobre escritores de este periodo. Y hoy va a hablarnos de, no tengo el programa delante, así que le voy a decir que se presente él mismo, va a hablarnos de... Pues de lo mismo, de la Inquisición otra vez, ¿no? Bueno, gracias, Fernando, por los motivos que has dicho. Obviamente estoy encantado de estar aquí, así que muchas gracias por haberme invitado. Lo que me he preparado es un poco una panorámica sobre cómo se articulan los discursos sobre la Inquisición en el sexenio absolutista. Es un tema que ya he tratado con anterioridad, pero ahora quiero centrarme un poco en una escala temporal menor, ¿no? Si ya he trabajado sobre la Inquisición como tema literario entre los siglos XVIII y XIX, quiero centrarme un poco en esta etapa, en la etapa del primer exilio, ¿no? Entre el XIV y el XX. Cuando Fernando VII vuelve a Valencia, una de las principales reivindicaciones que se le hacen, al menos por la gente que estaba allí, es la restauración de la Inquisición, ¿no? Y si esta segunda restauración, la restauración de la Inquisición, es una de las medidas tal vez más simbólicas de Fernando VII, la supresión del tribunal por las Cortes de Cádiz sería una de las más simbólicas también, ¿no? Del periodo de las Cortes. Así, cuando Álvaro Flores Estrada, que estaba exiliado en Londres, escribe en 1818 su representación a Fernando VII en defensa de la soberanía nacional y la Constitución de Cádiz, uno de los argumentos principales en su vindicación de la época de las Cortes, que es lo que hace, defiende la época de las Cortes como una época dinámica y gloriosa frente al sombrío panorama de la Restauración. En esta defensa de las Cortes, Flores reconoce que muchas de las medidas de las Cortes no pudieron implementarse del todo, que el rey había deshecho toda esta obra legislativa, pero que había habido una victoria de mucho calado, ¿no? Después de este periodo. Nuestra revolución, escribe,
ha conseguido que la opinión general deteste la Inquisición, los frailes y el sistema de un gobierno absoluto. Así, desde la óptica constitucionalista, la supresión del tribunal ha sido sobre todo una victoria decisiva en la opinión pública. Y esto esta vez porque uno de los legados más importantes de la discusión sobre la Inquisición en las Cortes de Cádiz es el hecho de que se somete al tribunal a una discusión pública, a un examen público. ¿Sí? Ya había existido una batalla contra la Inquisición desde el final del siglo XVIII, una batalla desarrollada sobre todo en círculos cortesanos, es decir, en los intentos de abolición de Godoy, Jovellanos, abolición o reforma. En Europa ya había existido una persistente campaña literaria contra el tribunal. Es una tradición muy amplia en la que se han citado tanto testimonios de reos inquisitoriales que bien escapan de la Inquisición o consiguen, o tras cumplir su pena, publican unas memorias en las que cuentan cómo es la Inquisición, obras protestantes y polémicas de lo que se ha llamado la leyenda negra, obras tanto galicanas como protestantes sobre la Inquisición, y posteriormente las críticas que ya conocemos a la Inquisición de la Ilustración, de la Inquisición de la novela gótica y el romanticismo. Todas estas influencias crean una imagen literaria de gran fuerza, de gran dinamismo, una imagen que es además permeable a diferentes posiciones ideológicas, ¿no? Conforma toda una paleta de colores, ¿no? Toda esta imagen de la Inquisición como el tribunal, un tribunal de crueldad y despotismo, luego tiene mucha influencia en discursos políticos, ¿no? Así, cuando llegamos a las Cortes de Cádiz, si vemos que literatura de ficción sobre la Inquisición, como la Cornelia Bororquia o las obras de teatro sobre la Inquisición del teatro afrancesado, reproducen argumentos liberales ilustrados contra la Inquisición, también se da lo contrario, ¿no? En los debates parlamentarios sobre el tribunal, en la retórica política que se usa está muy influenciada tanto por la estética como por la ideología de la literatura contra la Inquisición, ¿no? Así, si la Inquisición, como vamos a ver, pasa durante la primera emigración a ser un símbolo de la contrarrevolución, ¿hasta qué punto había sido esta un símbolo revolucionario durante la campaña para su abolición? Como sabemos, la abolición del Santo Oficio fue hasta cierto punto cautelosa por las Cortes, pero a pesar de esto, desde un principio se consideró a la Inquisición como una especie de metonimia del antiguo régimen, ¿no? Una parte que representaba todo lo que el antiguo régimen tenía de antagonismo al constitucionalismo, ¿no? Se representaba siempre como un edificio, ¿no? Toda la complejidad burocrática e institucional del tribunal se reducía al edificio gótico de la Inquisición, ¿no? Y es gótico por un lado porque aparece mucho en la literatura gótica, ¿no? La literatura sobre la Inquisición, la novela sobre la Inquisición de las tradiciones góticas tanto inglesa como europea, pero también es gótico en el sentido del gótico literario, ¿no? Una de las definiciones de lo gótico que más consenso genera entre críticos literarios es la de lo gótico como un pasado encantado por un presente encantado por el pasado. Es decir, un presente en el que existe un pasado que amenaza ese presente, ¿no? En este sentido, lo que vemos cuando vemos esta literatura sobre la Inquisición es esa idea, la idea de un tribunal que pertenece a un pasado gótico bárbaro que amenaza un presente marcado por ideas ilustradas de progreso, ¿no? Así, si miramos la literatura de estos años, es frecuente encontrar comparaciones de la Inquisición con la Bastilla, ¿no? Tanto autores como Marchena, que hablan de la Inquisición como la Bastilla de España, como literatura en Francia, que habla de la Bastilla como la Inquisición, ¿no? La Bastilla o la Inquisición francesa. Es una referencia que abunda en la época. Los debates de las Cortes, sobre todo, inciden en cómo la Inquisición vulnera los derechos del individuo, es ajena a la noción reformista del cristianismo ilustrado, y además era una institución, y todo esto desde el punto de vista doceañista, hasta cierto punto extranjera, es decir, había sido impuesta por fuerzas externas, que podían ser bien la política maquiavélica de Fernando el Católico, el Papa o la dinastía de los Habsburgo, como reforzadora de la Inquisición, ¿no? Así, si la existencia del tribunal era contraria a la Constitución, las Cortes tampoco podían dejar de proteger la confesionalidad del Estado. Es decir, cuando suprimen la Inquisición, se crean unos tribunales especiales para la protección de la religión
y se mantiene la censura de obras religiosas, ¿no? Es decir, cuando miramos las tres aboliciones que hay en esta época, en Bayona, en Chamartín por Napoleón por derecho de conquista y en las Cortes, la más unívoca es la de Napoleón, ¿no? Es decir, la abolición de las Cortes se discute a veces como una especie de reforma o de cuasi-abolición, ¿no? Y si hay momentos en los que hay un desenfreno revolucionario contra los edificios del tribunal, esto es sobre todo en 1820, más que en el 12, ¿no? Así, este aspecto simbólico del Santo Oficio, como monstruo, como bastión gótico que debe ser derribado por la Revolución, se aprecia mucho mejor tanto en literatura anterior a las Cortes, en autores como Marchena, como en autores posteriores, como Larra, ¿no? Es muy conocida la amarga descripción de la lápida del Santo Oficio en Día de Difuntos de 1836, ¿no? En el que Larra vaga por un cementerio alegórico y al llegar a la Inquisición ve que en la lápida pone que ésta ha muerto de vejez, es decir, nunca pudo ser derribada por el impulso revolucionario. Por si fuera poco, Fígaro observa poco después cómo un vándalo ha escrito encima de la lápida Ministerio de Gobernación, ¿no? En referencia a la policía que se acaba de crear, ¿no? Y que Larra veía como una especie de heredero espiritual de la Inquisición, es decir, un agente que no era para el control del orden público, sino para el control del pensamiento, ¿no? Un cuerpo de persecución ideológica, ¿no? Todos estos discursos tendrían una gran influencia más adelante cuando todas estas ideas sobre la nación y sobre la cultura española se consolidan en el medio siglo y en la Restauración. En autores como Modesto Lafuente, Ferrer del Río, Cánovas, Adolfo de Castro, es un tema muy importante, ¿no? Cuando se llega al establecimiento del Santo Oficio, en una época que se ve como gloriosa, que es la de los Reyes Católicos, siempre resulta problemático explicar cómo nace el Santo Oficio en lo que se consideraba como la primavera de la nación, ¿no? La España de los Reyes Católicos. Es un lugar problemático porque, por un lado, el Santo Oficio representa el lado más oscuro de la identidad nacional, es decir, la esclavitud del pensamiento y la sumisión a lo que se llamaba por entonces el elemento teocrático, ¿no? el clericalismo. Pero, por otro, es una institución consustancial a los orígenes de la nación y muy distintiva de la nación, ¿no? Cuando miramos a 1814, una de las cuestiones que surgen es cómo esta imagen literaria, que digo que es muy fluida, muy dinámica, evoluciona en un momento en el cual el tribunal, más que nunca, se ha convertido en brazo de la represión fernandina. Estudios recientes sobre la Inquisición en esta época muestran que hay más actividad de la que se pensaba, ¿no? Pero una actividad que es hasta cierto punto blanda con delitos tradicionales de herejía y que se ha endurecido contra delitos políticos. O sea, la Inquisición no hubiera perseguido a los diputados solo por haber sido diputados. La Inquisición persigue delitos de expresión, ¿no? Tanto la expresión de ideas contra el rey o ideas de simpatía con los filósofos, ¿no? Con Voltaire y demás, como la censura de libros prohibidos, ¿no? A pesar de que estaba en cierta crisis económica, los bienes de la Inquisición habían sido enajenados por las Cortes y nunca pudo recuperarlo todo. La Inquisición ahora tenía una especie de espaldarazo simbólico del rey, ¿no? El rey visitaba los tribunales de la Inquisición, le daba todo su respaldo, aunque fuera más bien simbólico, ¿no? Era más que nunca el brazo ejecutorio de la represión, ¿no? Al menos en el sentido, no tanto la depuración de diputados, no la depuración política, sino en el sentido de la persecución de ideas contrarias a la monarquía. Álvarez Junco y otros han visto cómo, en un primer momento, el liberalismo evita ensañarse con la figura del rey, ¿no? Primero suponía a Fernando VII un poco víctima de Napoleón y más adelante víctima de la infame camarilla de malos consejeros, ¿no? Era un rey mal aconsejado. Cuando, según Álvarez Junco, este mito fernandino comienza a desmoronarse, es durante el primer exilio, y aquí la Inquisición juega un papel fundamental, ¿no? En este exilio es cuando empiezan a publicarse las primeras obras históricas sobre la Inquisición. La primera, la más importante tal vez, es la de Llorente, voy a dejar esto, publicada en Francia en 1817. La Llorente es una obra de carácter polémico, pero apoyada por bastante material archivístico. Llorente había sido secretario de la Inquisición, había tenido acceso a muchos archivos, así que hizo lo que puede considerarse la primera historia independiente, es decir, no institucional, de la Inquisición.
La Llorente va a ser además la obra de referencia para todo durante el resto del siglo. Se escribe mucho sobre la Inquisición, pero entre Llorente y tal vez algunos estudios de final de siglo sobre tribunales particulares o la historia de Henry Charles Lee a principios del siglo XX, no existe una historia similar durante el resto del siglo, de conjunto sobre la Inquisición basada en materiales originales y archivísticos, ¿no? Ya hacia el final del siglo es alguna cosa. Esto es importante porque significa que se sabía mucho de la teoría del proceso inquisitorial, de cómo se había enunciado esta teoría tanto en la Edad Media como en los siglos XVI y XVII, que de cuál había sido la práctica de la Inquisición en los últimos siglos, ¿no? Otro ejemplo de cómo la mayor parte de esta literatura es una literatura polémica, de combate, de lucha doctrinal, es otro texto de un francés publicado casi a la vez que el de Llorente, que son las cartas de Joseph de Maistre sobre la Inquisición española. Es una defensa de la Inquisición. Lo defiende como una institución histórica propia del reino y que es fundamental en mantener la unidad religiosa y la confesionalidad del Estado. Maistre dice además que todos los excesos de la Inquisición deben atribuirse no a la Iglesia, sino al poder civil, ¿no? Como sabemos, en teoría, los inquisidores entregaban al reo al brazo secular para que se ejecutara, ¿no? O para que se le diera la condena necesaria. Estas cartas, las cartas de Maistre, son también una defensa de la política de Fernando VII y sobre todo un ataque al sistema de tolerancia inglés, que además era el país del cual provenían la mayor parte de las críticas a la Inquisición, ¿no? Y él acusa a los ingleses de indiferentismo religioso por no contemplar un tribunal parecido, por no tener un tribunal que mantenga un poco la confesionalidad del Estado, ¿no? El caso inglés es además el que más me interesa. El número de publicaciones sobre la Inquisición española, la portuguesa, las Inquisiciones de independencias asiáticas también, en Inglaterra en esta época sorprende por lo numeroso y por lo variado, ¿no? Convergen diferentes motivos en por qué la Inquisición estaba tan de moda en esta época en Inglaterra. Por un lado, el peso de la llamada leyenda negra, ¿no? La idea de una tradición literaria enfocada hacia el Imperio Español que todavía está presente. Por otro lado, la guerra, ¿no? Como vamos a ver, en ciertos sectores, sobre todo entre militares, había mucho interés por seguir la abolición de la Inquisición, precisamente como justificación de la campaña contra Napoleón en España, ¿no? La guerra no solo servía para parar a Napoleón, sino además para ayudar a los españoles en esta lucha por la libertad y contra la Inquisición, ¿no? Bueno, en general, todo el tema español se dispara tras la Guerra de Independencia. Y por último, los debates sobre la emancipación católica. En esta época, los católicos no podían presentarse a miembros del Parlamento de Westminster. Hay un debate que dura todo el primer tercio del siglo sobre si deberían o no. Y sobre todo en el bando contrario a la emancipación, un argumento fundamental va a ser el de la Inquisición, tanto acusando a los católicos irlandeses de ser simpatizantes de la Inquisición, como ya algunos que dicen que quieren, si se da derechos civiles y llegan al Parlamento, van a crear una Inquisición en Inglaterra, ¿no? Entonces, la idea es un poco la idea de lo que se llamaba el papismo, ¿no? La idea de que el católico, por naturaleza, va a ser más fiel al Papa que al poder civil, ¿no? Y por eso no se podía confiar en él desde un punto de vista legal o político, ¿no? La Inquisición, la abolición del Santo Oficio en Inglaterra se sigue con mucha simultaneidad desde un principio, ¿no? Uno de los primeros textos que las Cortes de Cádiz discuten la abolición de la Inquisición es la Inquisición sin máscara de Antonio Puig-Blanch. Puig-Blanch publica la Inquisición sin máscara por entregas en Cádiz entre 1811 y 1813. Y es una obra que sentaría las bases ideológicas del pensamiento anti-inquisitorial en las Cortes, ¿no? Algunas de las ideas que se comentan en el Parlamento, sobre todo desde el bando contrario a la Inquisición, estaban en la obra de Puig-Blanch. Ideas como la inadecuación con los principios cristianos que supuestamente defiende, el fomento de hipocresía y falsas conversiones, el atropello a los derechos del ciudadano, el daño ocasionado al progreso científico, cómo colabora con el despotismo de los reyes y, por último, su relación directa con la decadencia y relajación de costumbres del clero. Si miramos al siglo XVIII, el argumento que es
tal vez más novedoso, está aquí más enfatizado con respecto a los anteriores. Bueno, los derechos ciudadanos por un lado, pero también la idea de que colabora con el despotismo de los reyes. Si miramos a los intentos de reforma del Santo Oficio en el siglo XVIII, precisamente el argumento es el contrario. La Inquisición es un Estado dentro del Estado que compite con el poder del rey, ¿no? Tiene más poder que el rey. Puede tener, y como sabemos, llegaron momentos en los que hubo auténticos pulsos sobre casos particulares de censura entre los Borbones y la Inquisición, ¿no? Son planteamientos que además van a ser seguidos con fidelidad tanto por los diputados como por autores como Martínez Marina en su teoría de las Cortes, ¿no? Que prácticamente plasma las ideas de Puig-Blanch. Tras la restauración de Fernando VII, Puig-Blanch emigra a Inglaterra, pero incluso antes de que emigrara, ya la Inquisición sin máscara había comenzado a publicarse. Comienza a publicarse en 1813, cuando William Walton traduce la primera entrega. La versión definitiva aparece en el 16, en 1816, y Puig-Blanch la ha supervisado la traducción y ha supervisado un poco cómo se presenta al público, ¿no? Puig-Blanch había emigrado a Inglaterra tras haber estado preso en Gibraltar. Fue un caso que se debatió en el Parlamento y en los periódicos porque se veía que al denegar asilo a esta persona se estaba colaborando con la Inquisición, ¿no? Y ese es un tema que algunos de los radicales ingleses van a explotar a menudo, ¿no? El tema de que se colabora con la Inquisición, ¿no? Tanto al reponer a Fernando VII como al denegar asilo a los españoles, ¿no? La traducción, la versión inglesa de la Inquisición sin máscara, comienza con una dedicatoria de William Walton, el traductor, en la que compara la abolición de la Inquisición con la abolición de la esclavitud, ¿no? Y es un argumento que ya estaba en Flores Estrada, en la representación que antes comentaba. Tanto la Inquisición como la esclavitud como instituciones que deben ser desterradas del paso de los siglos, ¿no? A continuación encontramos unas observaciones sobre la España de Fernando VII, la España de Restauración, una España que de nuevo aparece como una especie de Estado inquisitorial que ha caído en decadencia y que contrasta con la época gloriosa de las Cortes, ¿no? Incluye además el decreto de Fernando VII en el cual se restablece la Inquisición, funciona como un poco para dar también noticia de estos restablecimientos, y es una obra que tiene dos variantes fundamentales si la comparamos con la versión española, ¿no? Con la versión publicada en las Cortes de Cádiz. Para empezar, el traductor exagera a menudo el lenguaje, es decir, en algunas partes en las que Puig-Blanch comenta cómo el reo se queda a solas en el tribunal, el traductor le añade 2 o 3 frases en las que le añade toda una estética lacrimógena, ¿no? En la que además se acuerda de toda su familia y tal, ¿no? Es como hay una amplificación del estilo, ¿no? Pero además hay una serie de láminas que no estaban en Puig-Blanch sobre el proceso inquisitorial, ¿no? Son estas. Primero, una en la que aparece el reconocimiento de los testigos, un interrogatorio, un poco una imagen de tres sanbenitos, una procesión al auto de fe, tanto de penitentes que van a ser condenados en persona como los que van a ser condenados en efigie, ¿no? Que han escapado o han muerto y se quema una efigie de los condenados, ¿no? El auto de fe en sí. El quemadero de Sevilla, que sigue muy de cerca la descripción de Joseph Townsend de cómo es el quemadero inquisitorial de Sevilla. Y esas 3 imágenes que son las que me interesan de tortura, ¿no? Estas imágenes, tanto la de la tortura del potro, el agua y el fuego, son imágenes que Puig-Blanch comenta en su historia, de nuevo, como decíamos antes, referido a épocas anteriores. ¿Sí? Incluso dice que la tortura del fuego solo se aplicaba en Italia y no en España. Son además torturas que se aplicaban las 3 en la Edad Media en el derecho civil, ¿no? Pero que no son imágenes que no están en Puig-Blanch. Y de hecho provienen de una tradición diferente, no provienen de esta tradición, como ya la tradición anti-inquisitorial del liberalismo, del luceñismo, sino sobre todo de obras como las ceremonias y costumbres religiosas de los pueblos del mundo, que es una obra enciclopédica, en principio del siglo XVIII, en 8 tomos, y es una especie de estudio comparativo de las religiones del mundo, ¿no? Con un interés casi etnográfico, o usando un término más de finales del XIX,
costumbrista, ¿no? Son costumbres religiosas de los pueblos del mundo. Es una obra que viajó muchísimo, que tuvo muchísima difusión en todos los países de Europa, y las ilustraciones se irían adaptando y copiando. La ilustración de los sanbenitos y esta, que esta vez es la más interesante. Por un lado, en la de arriba vemos un interrogatorio, ¿no? Que esta es una imagen que sí aparecía antes en relatos de viajeros como el médico Charles Delon, que estuvo preso en la Inquisición de Goa, William Lithgow, y hay varios viajeros que publican relatos de la Inquisición con imágenes. La mayoría de las imágenes que presentan estos viajeros son imágenes tomadas de la iconografía oficial de la Inquisición. Es decir, emblemas de la Inquisición, procesiones, autos de fe, la imagen de los sanbenitos, ¿no? A menudo imágenes basadas en grandes cuadros como el auto de fe de 1380 de Francisco Ricci, que es un cuadro conocido, ¿no? Una gran panorámica de un auto de fe. Lo que Bernard Picard añade a esa tradición, y es la imagen que más se va a distribuir y más se va a copiar, es la imagen de las torturas, ¿no? Si esta es la imagen, digamos, más diurna, más mansa, más pública, desciende a la imagen más subterránea, ya un poco eso, ¿no? El sadismo, la crueldad de los inquisidores, ¿no? Es una imagen, para empezar, absolutamente ideal, ¿no? Son 3 torturas que se aplicaban en ciertos momentos, ya menos en el siglo XVIII. En el siglo XVIII la tortura había caído en decadencia en la Inquisición, pero son torturas descritas por tratadistas, ¿no? Lo que pasa es que nunca se aplicarían las 3 a la vez, ¿no? En un cuarto, ¿no? O sea, obviamente, y ni habría un escribano, o sea, aquí un escribano que está escribiendo. Hay 3 personas torturadas a la vez, ¿no? Y aquí el inquisidor observando un poco con deleite sádico, ¿no? Y con una corona. Es una imagen que, como digo, circula muchísimo. Aquí tenemos, por ejemplo, una copia. Es una copia, no soy un experto en el aspecto técnico, pero imagino que es una plancha hecha a través de la lámina, ¿no? Y por eso está la orientación. O sea, es la misma imagen, pero lo que está a la derecha está a la izquierda, ¿no? La orientación ha cambiado, ¿sí? Es una imagen que, como ya digo, no está presente en la tradición iconográfica anterior de la Inquisición. Picard incluye en su obra de las religiones del mundo, y Picard la toma no de la literatura sobre la Inquisición, sino de otra fuente. Posiblemente los desastres, las miserias de la guerra de Jacques Callot, ¿no? Que es una obra que, como sabemos, influyó mucho en los desastres de la guerra. Esta idea de una panorámica del sufrimiento, una panorámica de crueldad, ¿no? Con diferentes viñetas, ¿no? Diferentes acontecimientos, ¿no? De hecho, lo que hace el grabador de la obra de Puig Blanch, que por lo que he visto es la primera ocasión en la que estas imágenes aparecen, según Walton, comisionadas para esta obra, lo que hace es desarrollar en 3 imágenes la estampa de Picard, ¿no? El potro, el agua y el fuego, que están todas juntas en la imagen de Picard. Como ya digo, es una imagen que va a circular mucho, que va a tener mucho éxito, tanto estas como las que adapta el grabador de Puig Blanch, ¿no? Aparecen tanto en obras en Estados Unidos como en Inglaterra y en Irlanda, ¿no? Puig Blanch no incluye imágenes, pero sí se refiere a una tradición iconográfica sobre la Inquisición. Habla de Goya, ¿no? en su obra. Puig Blanch comenta los caprichos 23 y 24 y un poco es una de las primeras interpretaciones de los caprichos, ¿no? Tan solo 15 o 20 años después de 15 años casi después de su publicación. Habla de los caprichos y habla de estas 2 imágenes un poco con interpretaciones que son las que incluso todavía dominan hoy, ¿no? Como Goya nos hace partícipes del sufrimiento del reo, simpatizamos con él y no con el inquisidor, ¿no? Puig Blanch comenta estas imágenes como ejemplos de una actitud persistente contra la Inquisición en España, ¿no? Es decir, si Picard incluye esas imágenes de torturas como costumbre española, ¿no? Es el volumen sobre la religiosidad en España y Portugal, pues Puig Blanch comenta estas imágenes de Goya como ejemplo de que las élites estaban opuestas al tribunal desde un principio, ¿no? Al menos desde el siglo XVIII.
En lo que coinciden Picard y Goya es en señalar a la gran masa del pueblo como partícipe en ese espectáculo, tanto aquí como en el conocido cuadro que el profesor Carrete Parrondo antes comentó, de la escena de la Inquisición, ¿no? Es difícil ver hasta qué punto pudo haber esta tradición de reos de la Inquisición y esta tradición de la leyenda negra pudo haber influido en Goya. Lo que es cierto es que esta imagen, la silueta del inquisidor leyendo, que aparece tanto aquí como en el capricho, en uno de los caprichos, en este, es una imagen muy similar a una que no he traído, que aparece en la relación de la Inquisición de Goa de Charles Delon. Es un inquisidor leyendo en una iglesia. No está leyendo las penas del acusado, está leyendo un edicto de fe, pero la imagen es muy parecida, ¿no? De perfil, así, en una columna. Los dibujos de Goya también participan un poco en esta idea de un conocimiento que es muy extenso en lo referido a la teoría del tribunal, pero que no sabe mucho de lo que era la praxis reciente de la Inquisición, ¿no? Un ejemplo muy conocido es la imagen de Galileo, que es una imagen ahistórica, que sabemos que no se torturó a Galileo, y además es una tortura que no aparece, o al menos no he encontrado, en literatura, ¿no? Donde sí aparece en la memoria de John Custos, que es un masón, o no es lo mismo exactamente, pero algo similar, un masón que estuvo preso en la Inquisición de Lisboa, ¿no? Y en general hay imágenes en Picard que nos recuerdan, de nuevo, un poco vagamente, a algunas de las que vemos en los álbumes de Goya, ¿no? Tanto el ascético que se prende fuego a la cabeza para pedir dinero, que está comentada así por Picard, no se ve aquí, como el pobre en Asia que se prende fuego hasta que le dan algo, ¿no? Y en general, si vemos una ojeada a los libros de Picard sobre las religiones del mundo, recuerdan mucho a un poco una de esas impresiones que quedan de ver los últimos desastres de la guerra, ¿no? Lo que se ha llamado los caprichos enfáticos, la idea de una España que ha vuelto a una especie de idolatría oriental, ¿no? Esta especie de idolatría asiática que es como se representa el reinado de Fernando VII, ¿no? La de Puig Blanch no es la única obra de esa tradición anti-inquisitorial que se... que se traduce al inglés y que se publica en esta época. Por ejemplo, el dictamen de Ruiz Padrón, un diputado de las Cortes, otro de los textos más importantes en el debate sobre la Inquisición, bueno, contra la Inquisición, porque estoy mirando sobre todo literatura contraria a la Inquisición, se publica en Inglaterra, se publica en un barco, o realmente se imprime en el Mediterráneo, se imprime en un barco de la flota inglesa en el Mediterráneo, publicado por unos oficiales de marina y con una dedicatoria de estos oficiales que muestran tanto el discurso de Ruiz Padrón como Pan y Toros, que todavía se atrevía a jovellanos, como ejemplo del paso adelante de la revolución en el espíritu de los españoles, ¿no? Que ahora están aquí escribiendo contra el fanatismo y contra la tiranía, ¿no? También vemos el argumento opuesto. En 1816, un tal reverendo Bledsoe traduce y publica un discurso de Blas Ostolaza en el que da gracias a Fernando VII por haber restaurado la Inquisición, ¿no? Y Bledsoe publica y lo presenta al lector como ejemplo de cómo ese gran paso en la civilización ha sido seguido por un paso atrás, ¿no? Con la restauración de Fernando VII. Estas alusiones al carácter de la civilización española, sobre todo a raíz del tema inquisitorial y de cómo la Inquisición se restaura en el XIV, nos remiten a estudios más recientes sobre sobre la importancia y las dimensiones del tema español en Inglaterra, ¿no? Recientemente Diego Saglia ha visto como, más que sea un tema monolítico y un tema impuesto por unas élites, el tema español en Inglaterra es un campo muy dinámico en el que hay un constante proceso de reescritura, ¿no? Tanto poemas como obras de teatro sobre España, como las introducciones a obras españolas que se presentan al lector inglés, son obras que están siempre un poco dialogando entre sí, ¿no? Y siempre haciendo referencia a problemas nacionales propios, ¿no? del país. Si, por ejemplo, en el círculo de los Holland, ¿no? De Lord Holland, John Bowring,
el levantamiento de los españoles contra Napoleón se veía como una especie de prueba de espíritu constitucionalista y antirreligioso. Los conservadores, gente como Southey, lo veía sobre todo como la reivindicación legitimista de un pueblo huérfano de rey, ¿no? Es que cualquier interpretación podía competir con otra en lo que esto es como el tema español en Inglaterra, ¿no? Si vamos, pasa lo mismo con la Inquisición, ¿no? Tanto si para gente como John Bowring la Inquisición era sobre todo un poco el instrumento del cual se valía Fernando VII para suprimir las libertades de los españoles, para el periódico La Bella Asamblea, la Inquisición era comparable al Tribunal de la Convención, es decir, una junta secreta revolucionaria que actúa con impunidad, ¿no? Si miramos a posiciones un poco incluso más radicales, autores como William Cobbett, que era un periodista de lo que podríamos llamar el radicalismo proletario inglés de esta época, el radicalismo que busca un sufragio universal masculino, una reforma parlamentaria. Escribe varios artículos sobre la Inquisición, al parecer informado por emigrados, ¿no?, sobre cómo funcionaba la Inquisición, y acusa al gobierno de lo que comentaba antes, ¿no?, de haber colaborado con Fernando VII para restaurar la Inquisición, ¿no? Algunos oficiales de Fernando VII los llaman los inquisidores ingleses, ¿no? La imprenta de los emigrados en el 14 está mucho menos estudiada que la de los que fueron a Londres en el 23, ¿no? Hay mucho, sobre todo en los últimos años, sobre lo que imprimieron y lo que publicaron los emigrados de 1823, ¿no? Gente como Mora, Blanco White, Llanos, ¿no? Pero hay todavía mucho por descubrir en lo que pasa en el 1814, ¿no? Lo que vemos es que se publican obras anticlericales y antiinstitucionales como la Cornelia Bororquia, que se publica en Londres en 1819, se reedita en Londres en 1819, o El citador de Picol de Brun, que es una parodia de la Biblia en la onda más volteriana, más radical, ¿no? Estas traducciones se realizan a menudo como colaboración entre emigrados liberales españoles y radicales ingleses como William Cobbett o el impresor Henry Davidson, ¿no? Es una recuperación y traducción de la Ilustración más radical que se lleva a cabo en Londres con esta colaboración, ¿no? Además, los años de este primer exilio son los años de mayor actividad del radicalismo, ¿no? Son los años que llevan a la masacre de Peterloo en 1819, que, como sabemos, Jeremy Bentham compara con la masacre de Cádiz de marzo del 20, ¿no?, cuando la represión de Fernando VII en Cádiz. Pero además es esta época en la que llegan los primeros liberales a Londres, en la que hay una intensa campaña publicística contra el rey Jorge IV. Se escribe mucho contra el rey Jorge IV, sobre todo a raíz del episodio de su esposa, ¿no?, que fue exiliada, y un poco los radicales urbanos tomaron su causa, ¿no? La reina Carolina. Esta simbología de la Inquisición, ¿no?, una Inquisición tanto como símbolo de los excesos despóticos de Fernando VII, como persecución de ideas liberales, como retroceso de la civilización, se puede ver un poco la literatura de estos años, ¿no? Un buen ejemplo son los poemas del Español Constitucional, un periódico del que se ha hablado hoy. Es uno de los primeros periódicos escritos por los emigrados en Londres, uno de los más longevos también, y es uno de los periódicos que pone Álvarez Junco como ejemplo de lo que comentaba antes, ¿no?, el desmoronamiento del mito fernandino, ¿no?, cuando se empieza realmente a escribir contra Fernando VII y un poco a centrarse más en su persona, ¿no? Luego ya tenemos, en Mora y otros autores del segundo exilio hay muchísimo más, ¿no?, pero aquí ya hay algo, ¿no? Aquí, en este poema, aparece como antítesis de la Constitución, ¿no? Y el estribillo que se va repitiendo es casi una antítesis también de un clamor servil por la Inquisición y por el rey, ¿no? Villa victoriosa la Constitución y parezca el monstruo de la Inquisición. Desgraciada España, pobre patria mía, ¿qué hace tu demonio rebotó alegría? Poco a tus hazañas el mundo aplaudía y ahora el mundo llora tu triste agonía, ¿no? ¿De qué te ha servido, invicta Madrid, entrar con Murat en gloriosa lid? ¿De qué el 12 de mayo te sirvió si al fin servidumbre y muerte pesan sobre ti? La gran Zaragoza, la inmortal Gerona,
poco esta idea de la gloria de la guerra y el sacrificio de la guerra para que desemboca un poco en nada, ¿no? En la Inquisición otra vez, ¿no? Que resucitaron tantas victorias de tiempos antiguos. La sublime gloria ahora han eclipsado esa memoria. ¿Dónde estáis, españoles, aquel gran valor que al francés osado hace poco aterró? Si tenéis virtud, si tenéis honor, ¿cómo consentís esa Inquisición? ¿Cómo con su industria ni con su dinero quiere que España venga al extranjero? Vaya rima también, el dinero extranjero, ¿no? Si doquier no mira, sino yugos y hierros, y esa Inquisición parto de infierno. ¿Por qué, pues, la España tan mísera está, siendo su suelo el más feraz, y la Gran Bretaña es rica y será, porque allí preside la ley y la verdad, ¿no? Publicado en abril del 19, el principal sentido de este poema es el de mantener viva la llama revolucionaria, ¿no? Las referencias aquí no son el pasado lejano y glorioso de la Edad Media, ¿no? De las comunidades y tal, sino un pasado reciente cuyas dimensiones míticas ya están establecidas, ¿no? Y que contrasta con la España de ahora, la España de restauración, un país imaginado como una sociedad inquisitorial, ¿no? También se contrasta con el estado del país de acogida, ¿no? Un estado en el que la industria y la ley vigente contrasta con el oscurantismo y la arbitrariedad que impone la Inquisición. Las referencias a la Inquisición abundan en el español constitucional, en la etapa del primer exilio. Uno de los poemas más conocidos de este periódico es la Oda Patriótica, que se ha atribuido a Bartolomé Gallardo, que luego se publicó como El Panteón del Escorial. El poema es una galería simbólica de reyes españoles, ¿no? Desde Reyes Católicos hasta Fernando VII. De nuevo, en consonancia con ese lugar central y problemático de la Inquisición en el discurso liberal, Fernando el Católico es presentado como, sobre todo, el creador del Santo Oficio, ¿no? Y dice: tome el primer lugar Fernando V, Augusto fundador del laberinto, que la clerical maña, Santo Oficio al que más llamó en España. Venga con él su esposa, la Isabel ambiciosa, cuya pérfida mano incedió el continente americano, y en fin, mujer diabólica con el santo dictado de católica. Es una imagen muy diferente de la imagen beatífica de Isabel la Católica que se presenta en los años 30, ¿no? Sobre todo a raíz de un poco, cuando Isabel II estuviera una niña, hay un poco un isabelismo ahí creciente, ¿no? Gallardo, si Gallardo es el autor, la atribución no es segura, es muy probable, reproduce aquí muchos de los estereotipos de la leyenda negra europea, ¿no? Tanto la muerte de Don Carlos a mano de Felipe II, de nuevo, otra rima un poco discutible, de quien se sabe fijo que asesinó a su hijo, ¿no? Felipe III, fundador de conventos, poeta estrafalario y majadero. Carlos II, eterno vagabundo, hechizado por fuerza. La línea de reyes no mejora con los Borbones, ¿no? Felipe V nos lo metió en la intriga del dinero. Arruinó de Aragón la gran corona y redujo a cenizas Barcelona. Con Fernando VII muestra una cierta benevolencia, después de un reinado corto, ¿no? Carlos III, sin embargo, era un señor napolitano y vino como una nube de verano a chupar la colmena por don Fernando llena. Carlos IV, bueno, ya es predecible, ¿no? Su corte era el burdel más vil y de peor porte. La Inquisición hace de nuevo aquí un elemento fundacional en una galería de déspotas que no mejora con el transcurso de los siglos, ¿no? Y que tan solo acaba con la Constitución. En otros de los poemas se exagera la omnipresencia de la Inquisición hasta convertirla en el centro de la política del sexenio absolutista. Otra canción patriótica, en un estilo menos sublime y más jocoso, afirma que esa Inquisición de corte hoy el palacio del rey, pues solo delatores y curas entran en él. El retroceso de la civilización, la estrofa anterior de este poema aseguraba que España es berbería, es personificado sobre todo aquí en la Inquisición. Una institución que en la realidad, a pesar de su papel en la purga política de la restauración, no era más que una sombra de sí misma, con una economía maltrecha y una actividad reducida, o al menos si la comparamos con épocas anteriores, ¿no? Sin embargo, el simbolismo de la misma como representante de las fuerzas más oscuras del clericalismo crecería durante la primera restauración, avivado por los exiliados y por los debates que la restauración del tribunal provoca en Europa. Los asaltos a cárceles inquisitoriales tras el pronunciamiento de Riego venían motivados sobre todo por esta creciente dimensión simbólica de una institución que estaría muy presente en posteriores debates sobre la nación durante el siglo XIX. Y con eso terminamos. Bueno, esos versos tan ripiosos suenan más a Fernández Sardino, que era un poeta horroroso, quizá que a Gallardo, que había leído tan bien y tanto de la poesía antigua española como para hacer esas rimas
tan espantosa, pero bueno, no sé si Alejandro puede decir algo más sobre el asunto. Abrimos el debate para toda clase de preguntas, comentarios, observaciones. Quejas. Sobre esta época y los debates en Inglaterra, ¿sí? ¿Se han estudiado la documentación de la embajada de España en aquellos momentos? Porque yo, por ejemplo, respecto a Gallardo, sé que ahora no recuerdo exactamente la documentación, pero que le espiaban, o sea, alquilaron un piso de donde él vivía para mirar sus papeles, pusieron un guitarrista, no sé qué, lo acercaron a él para que... Y me imagino que todos estos debates les debían interesar, ¿no? Sí, bueno, o sea, sobre eso lo único que conozco realmente es lo que ha estudiado José Luis, ¿no? Sobre José Luis, ¿sí mal? ¿No? Juan Luis, perdón. Sobre un poco la guerra publicitaria, ¿no? De Fernando VII, lo que has visto sobre la guerra publicitaria de Fernando VII, que hay un periodista, ¿no? Para que esté escribiendo. Eso hay algo, ¿no? Que ya lo verá, imagino. Sobre la polémica en sí, la polémica en sí es poco controvertida realmente, ¿no? La Inquisición se ve solo desde un ángulo negativo, así que el hecho de que se hable sobre la Inquisición realmente no causaba mucho temor por las autoridades. De hecho, cuando Puig-Blanch, por ejemplo, se refugia en Gibraltar, no tengo el caso muy fresco en la memoria, pero bueno, se refugia en Gibraltar, el gobernador de Gibraltar decide primero entregarlo a las autoridades españolas de allí, y eso se debate en el Parlamento, ¿no? Hay varios discursos sobre eso. El diputado, Broughton se llama, el diputado que defiende que... ¿Decide o lo entrega a las autoridades españolas? Bueno, lo entrega pero temporalmente. O sea, lo tiene ahí como para darlo, ¿no? No lo manda a España porque... Los retienen, muy bien. El Broughton, creo que se llama, da un discurso muy largo sobre por qué hay que ofrecer asilo a los españoles y tal, y un poco su coup de grâce, su toque así final, decir, ¿cómo vamos a negarle asilo al autor de Inquisition Unmasked, ¿no? Que había librado la guerra contra la Inquisición? O sea, se ve incluso, eso une a liberales y conservadores en esta época, ¿no? El odio a la Inquisición, un poco. E incluso los partidarios de la emancipación católica, pues, un poco evitan el tema de la Inquisición porque tampoco van a entrar ahí a debatir eso, ¿no? Quería preguntarte, hace como un poco en esta misma línea de lo que estamos hablando, de cómo hay una cierta creación de una especie de consenso en Inglaterra, que es sobre todo el país al que más te has referido, acerca de la Inquisición como elemento de despotismo, que finalmente acompaña también al poder político de la monarquía. Pero tú te has referido en especial, bueno, pues a la oposición, a los radicales, etcétera. Y me gustaría saber cuál es la posición de la aristocracia británica o americana, pero al fin y al cabo, porque yo no he visto tantos digamos, protestas o preguntas sobre a los embajadores españoles en Londres, etcétera, acerca de la Inquisición. No lo he visto, lo cual no quiere decir que no exista. Pero, por ejemplo, mañana voy a hablar de Pizarro, que fue embajador en Berlín, y el rey de Prusia le pregunta a Pizarro, oye, esto de la Inquisición que acabáis de restablecer, ¿cómo va? ¿No? Porque, claro, los luteranos no estamos... ¿no? Es el rey de Prusia el que literalmente... entonces, y esta pregunta va también relacionada con aquello que Richard Kagan, el historiador estadounidense, habló sobre el paradigma Prescott, ¿no? En Estados Unidos, de cómo, en referencia a William Prescott, el historiador estadounidense que hizo tantas obras sobre la historia española, sobre la conquista de América, de México, sobre los reyes católicos, etcétera, que cómo estableció lo que llama
¿Ocurría algo igual en este tema, de una manera tan consensuada, tan hegemónica en Inglaterra? Porque yo otra vez tengo la sensación de que no. Yo creo que no. El problema con la Inquisición de Inglaterra, con preguntas como esta, es que o sea, todo lo que acabo viendo está todo en un nivel muy... O sea, de hecho, cuando Blanco White escribe sobre la Inquisición, él tiene que explicar que la opresión inquisitorial en el siglo XVIII en España es que no te dejan leer lo que quieres y que no puedes decir públicamente tal. No es que te van a llevar a una cama de torturas y te vayan a despellejar, ¿sabes? O sea, está todo a un nivel muy popular, ¿no? Cuando ves lo que hay sobre la Inquisición en esta época, es tanto literatura popular y tal como... Incluso hay casas de subasta que ofrecen, que subastan modelos a escala de la Inquisición, ¿no? Como Playmobiles de la Inquisición con mazmorras y tal, ¿no? O sea, es una obsesión muy pintoresca, muy pintoresca, que se usa luego como arma brutal contra los católicos, ¿no? Como arma poco refinada contra los católicos. Y donde sí se pueden ver un poco cómo esos discursos tienen lugares un poco en esa idea, la idea de los dos imperios, ¿no? La idea de el imperio, o sea, cuando llegan los liberales a Inglaterra, hay un imperio que está acabando, que es el imperio el imperio hispánico, ¿no? Y el imperio que está emergiendo, ¿no? Son dos modernidades que están ahí un poco confluyendo. Por ahí hay mucho que decir. Sobre la Inquisición no sabría muy bien cómo encajarlo ahora mismo, pero... ¿Y esas primeras imágenes que hay, vamos, ya esos grabados de las torturas y tal, de qué años es eso? Los de Puigdemont, Porque de hecho estos son los primeros que se encuentran. de Inquisición como tortura, 1730 y algo. 1700. 1730 y algo. Antes hay otras imágenes, pero son un poco más externas, ¿no? Son esos autos de fe, edificios del tribunal, emblemas. Sí, pero por dentro esa forma Un poco coincide bastante con las cárceles de Piranesi. también, claro. Ese momento también que se despierta ese interés. Sí. Yo lo he comparado con Caló un poco por el tema de la panorámica de la tortura, la panorámica del sufrimiento, pero sí, también Piranesi, ¿no? Un poco eso. Sí. Ahí es que no lo sé. ¿Hay alguna todas las obras que tú has tratado sobre el tema de la Inquisición la abordan para censurarla pero siempre desde un punto de vista serio, ¿no? ¿Cómo? Sí, que todas las obras que tú Sí. has trabajado que son para denunciar la Inquisición como algo negativo, pero el discurso es un discurso serio, ¿no? ¿O hay alguna obra Sí. que ridiculice? Sí, no, perdón. Sí. Que la burla, ¿no? Esa es una cuestión interesante porque hay poemas en el español constitucional que son jocosos, ¿no? Sobre la Inquisición. Algunos. No es sobre la España restaurada. Es que muchos de los poemas de este periódico son muy panorámicos en el sentido de que te hablan de los monjes, el rey que es un corrupto, la agricultura que está en abandono y la Inquisición, ¿no? Y si es jocoso, todo es jocoso, y si es tal, todo es tal. Realmente presentan panorámicas de la España de restauración. Hay obras jocosas sobre la Inquisición, pero curiosamente, durante su existencia, la mayoría son muy serias, ¿no? O sea, la mayoría son un poco apelan al patetismo y a la sensibilidad. Eugenio de Tapia tiene un poema jocoso sobre la Inquisición de los años 30, ¿no? Pero suelen ser bastante serias, ¿sí? Es que me llama la atención, ¿no? Como Y poca burla, ¿no? Sí. no, bueno, ya, pero Sí. que me llama mucho la atención con lo importante que es la tradición burlesca anticlerical, Claro. ¿no? De Camerón, ¿no? Y aquí surge esta otra tradición anticlerical muy seria, ¿no? Sí. Muy lágrima y todo esto, y es como... Pero ¿qué eficacia pragmática tiene Bueno, la burla, digamos, la sátira a partir de 1814? La eficacia pragmática la tiene en las Cortes de Cádiz. de esa Hay época. mucha literatura burlesca contra el porque lo que quiere es desacralizarla, una cosa, reducirle, digamos, su imagen mítica, pero a partir de 1814 lo que quieren otra vez es otra circunstancia, y yo creo que la eficacia de los satíricos no es evidente. O sea, hay burla. Otro tipo de discurso. Hay burla en Voltaire de la Inquisición, sí, pero en España hay poca. Bueno, aparte que no se podía publicar. De hecho, la entrada esa al diccionario crítico burlesco es muy única como humor castellano contra la Inquisición. Que lo pone la griega, ¿no? Sí.
O como dice Puig Blanch, el Quijote, ¿no? Si quieres leer algunas frases, como cuando el narrador dice: aquí vinieron nuestros despiertos centinelas de la fe, ¿no? Pues puedes leer una cierta ironía, o no, ¿no? Que vienen, pero vienen a ver por qué está la cabeza de Barcelona que habla, ¿no? Y vienen nuestros despiertos de centinelas de la fe, ¿no? Perdón. Sobre el aspecto fundamental de la tortura, quizás, sí. Sí. Sí, pero creo que ya en el segundo exilio, en el 26, se traduce. Sí. 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 No tanto, no tanto. O sea, realmente los aspectos principales son los aspectos principales realmente mirando el volumen de literatura que hay en Inglaterra, incluso más que las torturas, es un poco lo que decía antes, la idea del papismo, ¿no? La idea de que los católicos son personas que tienen una lealtad en otro sitio, ¿no? Son gente de las que no se puede confiar. Hombre, ya si miras, por ejemplo, en Walter Scott, ¿no? La idea de la Inquisición como vigilante de la pureza de sangre, ahí me parece que hay algo, me parece que hay algo en el que se compara un poco, también ver cómo traduce Mora, ¿no? A Walter Scott, porque hay muchas de esas ideas, ¿no? Un poco de la Inquisición como garante de la pureza de sangre, el judaísmo. O sea, ahí tiene que haber algo, ahora mismo no sé decirte, pero seguro que... Sí. La recoge mucho y la recoge de forma bastante negativa. O sea, si miras en la prensa, es muy habitual encontrar referencias a la restauración de la Inquisición, sobre todo, ¿no? A los refugiados, ¿no? Claro, luego en el ámbito político, pues la cosa es un poco más ambivalente, ¿no? Pero realmente en el sentir popular había una cierta popular, me refiero al radicalismo, ¿no? Y a los sectores más Whig, ¿no? Había una cierta decepción de que se había vuelto un poco a lo de antes, ¿no? Un poco se ve que después de la guerra y todo, la lucha contra Napoleón ha traído la Inquisición, ¿no? Eso es lo que dicen los radicales un poco, ¿no? Que se ha luchado, hemos invertido tanta sangre, tanto dinero para traer la Inquisición otra vez a España, ¿no? Menos que en el trienio. El trienio, ahí sí hay más noticias todavía y hay más ambivalencia, ¿no?
hay más periódicos que toman partido por... Algunos toman partido por un poco la libertad y tal, de una forma muy unívoca, mientras que otros cuestionan el papel de los comuneros y cuestionan el papel de un poco de la exaltación más popular, ¿no? Más radical. También porque tienen su propio radicalismo ahí, que es muy activo, ¿no? Sí. ¿Te has encontrado algún caso más parecido de Gibraltar, de la actitud del gobernador de Gibraltar con respecto a liberales que... Pues me he preguntado lo mismo. Cuando leía sobre Puig Blanch me pregunté lo mismo, porque no sé de dónde... Hay esa tradición de que los gibraltareños, o mejor dicho, los gobernadores, Sí. estaban siempre en esa especie de acogida, a lo mejor también el mito de que acogieron a todos los republicanos rojos, tal, que luego tampoco fue una cosa tan abierta, ¿no? Y también devolvieron muchísimo, según cómo iba ganando la guerra tal. Pero entonces hay esa tradición también de que todos los liberales, como siempre hemos hablado del Duque de Rivas, de tal, Sí. de que por eso me ha sorprendido mucho lo que has acabado de decir, que precisamente ahí hubo una cierta ambigüedad o Sí, y bueno, eran dos, eran Puig Blanch y otro, que estaban en esa misma situación en ese momento, que al haberse discutido como un caso excepcional en el Parlamento, imagino que no habría muchos casos así, ¿no? Lo que no sé, y una cuestión importante, es cómo salían. Yo creo que algunos salían por Gibraltar, pero otros salían por otras vías, ¿no? No estoy seguro de cuál es la vía principal de salida en los exilios, pero... No, al respecto de esto la vía de Gibraltar, bueno, en el primer exilio es importante, el segundo es muy importante porque permanecen durante toda la década allí. Pero en relación a los años del primer exilio, el gobierno español está siempre convencido, y hace muchísimas protestas ante el gobierno británico, de que en Gibraltar no solo se están refugiando exiliados, están siendo protegidos, etcétera, sino que además se está preparando conspiraciones contra, es decir, todas las conspiraciones que, de hecho, cuando la de Riego en enero... ¿La de Torrijos? Claro, No, sí, bueno, la de Torrijos, Pablo Iglesias, todo esto, pero eso ya es del segundo siglo, digamos, a partir del 23. Pero solo para hablar del 14 al 20, cuando Riego tiene éxito el 1 de enero de 1820, inmediatamente las autoridades españolas ordenan al embajador español en Londres que proteste ante el gobierno británico porque están convencidas de que Gibraltar ha sido un lugar de preparación de la conspiración y que además ha sido un lugar en el que se han dado armas, etc. Y con el añadido, esto entra en una visión un poco conspiranoica, pero un poco de una forma basada, con el añadido de que en Gibraltar también hay agentes hispanoamericanos que están ayudando a los liberales españoles proporcionándoles armas, equipamiento, etc. Es decir, el gobierno español, yo no sé exactamente cuál es la medida de lo que... Pero el gobierno español estaba convencido de que en Gibraltar ocurría todas estas cosas con el beneplácito vista, bueno, que las autoridades del gobernador de la local lo consentía y por tanto el gobierno también. Eso. Otra cosa es la realidad, que evidentemente algo habrá, ¿no? Bueno, ya es bastante tarde, pero sí, una última intervención. Si alguien quiere añadir algo más. ¿No? Bueno, pues entonces levantamos la sesión hasta mañana. ¿Qué hora empezamos, María? ¿Cómo que idea? A ver, ¿quién tiene otro